estudiantes, vamos a seguir el tema de gráficas de funciones. En esta ocasión, nosotros tenemos, por ejemplo, comenzamos con esta prueba que se llama la prueba de la recta vertical, que nos permite determinar si una curva en el plano XY representa una función. ¿Ok? O sea, si la gráfica de una curva en el plano XY representa una función. Entonces, por ejemplo, observen la ilustración a la izquierda, observen esta curva en azul y fíjense que esta curva representa una función de y con respecto de la variable independiente x. Aquí decimos que y tiene una relación de función con x, ¿ok? Bueno, esto es el caso de acuerdo a esta prueba de la recta vertical. Bueno, esta prueba tenemos lo siguiente, dice, una curva en el plano de coordenadas es la gráfica de una función si y solo si ninguna recta vertical cruza la curva más de una vez, ¿verdad? Esta prueba vertical, ¿verdad?, es equivalente a nosotros decir, por ejemplo, que y va a recibir un valor, ¿verdad? Va a recibir solamente, vamos a obtener un valor, ¿verdad? Cuando nosotros le asignamos algunos valores a x, ¿verdad? O sea que para cada valor de x vamos a tener un único valor de y. Y ese es el asunto, o sea que está cumpliendo con la definición de función. Esa es la idea. Observen que en este caso de la derecha, observen que, por ejemplo, por esta parte, ¿verdad? Tenemos solamente que la recta vertical está cortando la gráfica en un punto, pero tan pronto llegamos a esta región, ¿qué sucede? Esta recta vertical está cortando a la gráfica en dos puntos. Por lo tanto, observen, para un valor de y, en este caso a, vamos a obtener dos valores, disculpen, para un valor de x, en este caso a, observen, a y a, vamos a obtener que dos puntos en y. Eso no cumple, no satisface la definición de una función. Por lo tanto, esta gráfica no representa una función. Y de eso se trata esta prueba de la recta vertical. Ahora, observen los siguientes casos. Vamos a ver si podemos conectar la pizarra. Bueno, en los siguientes casos tenemos... Vamos a ver, en un segundo. Tenemos, por ejemplo, a ver si encuentro el ejemplo. Ahora sí. Tenemos, por ejemplo, observen lo siguiente. Aquí vamos a tener una curva así de este tipo. ¿Ok? Vamos a tener otro ejercicio donde la curva va a ser así de este tipo. Y tenemos otro más. La curva va a ser así. Tenemos otro más donde la curva va a ser así. ¿Ok? Bueno, en este caso nosotros queremos determinar qué gráficas representan una función. Vamos a ver. En este caso, ¿esta gráfica representa una función? ¿Sí o no? ¿Qué ustedes me pueden decir? De acuerdo a esta prueba de la recta vertical. Por ejemplo, vamos a suponer que esta es nuestra recta vertical y que nosotros tenemos, por ejemplo, fíjense, ya aquí
esta recta vertical está tocando ¿a qué? Está intersecando la curva en dos puntos, ¿ok? Por ejemplo, eso quiere decir que si nosotros elegimos, por ejemplo, este punto, lo llamamos A, vamos a tener, por ejemplo, A, B, si este punto es B, y luego también vamos a tener este otro punto, A, C, si este punto fuese C. Por lo tanto, fíjense que para un valor de X vamos a obtener dos valores de Y. En este caso, tenemos que decir que esta gráfica no representa una función. ¿Ok? Muy bien. En el segundo caso, ¿qué ustedes opinan? Vamos a ver. Fíjense, si tenemos esta recta vertical, observen que no existe, ¿verdad? No hay ninguna recta vertical que corte la gráfica en más de un punto. Por lo tanto, aquí decimos que esta gráfica sí representa una función. ¿Ok? Muy bien. Bueno, en este caso, vamos a ver, observen, en este punto, ¿qué sucedió? Fíjense de esto. Si nosotros seleccionamos este punto A para X, vamos a tener este punto de aquí, este punto de aquí y este punto de aquí. Por lo tanto, observen que vamos a tener algo así como para un valor de X, vamos a tener un valor de Y, dos, tres valores de Y. ¿Ok? Esa es la idea. Por lo tanto, aquí tenemos, fíjense que esta recta corta a esa curva en más de una ocasión, al igual que esta, ¿verdad? Por lo tanto, decimos que esta gráfica no representa una función. Muy bien. Bueno, y en este caso, vamos a ver. Fíjense, ¿qué tenemos aquí? Observen que esta recta, ¿verdad? Va a cortar la gráfica en, en un punto solamente, ¿verdad? O podríamos decir que ninguna recta vertical corta la gráfica en más de una ocasión. Por lo tanto, aquí tenemos que esta recta sí representa una función, ¿ok? Y bueno, en resumen, lo que nosotros vamos a obtener es lo siguiente. Observen, observen esto. Vamos ahora aquí. Por ejemplo, hoy vamos a tener, claro, en resumen, observen, aquí tenemos las cuatro gráficas, ¿verdad? Y ya nosotros sabemos que en el caso A y D no son funciones, no representan funciones esas gráficas, y en el caso B y C, esas gráficas sí representan funciones. Muy bien, ahora, en el último subtema, nosotros queremos ver lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros tengamos una ecuación. Una ecuación establece una relación entre dos variables. Por ejemplo, fíjense de esta ecuación. Esta ecuación está estableciendo una relación entre X y Y. ¿Ok? Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Podemos nosotros concluir que Y es una función en términos de X? Esa sería la pregunta. Para eso, lo que podríamos hacer es despejar Y en esta ecuación. Fíjense que si despejamos Y, este término pasa hacia el otro lado y tenemos algo así, ¿verdad? Ahora observen
que para cada valor de X, nosotros obtenemos un único valor de Y. Por lo tanto, estamos cumpliendo eh, por ejemplo, con la definición de función. Y ahora podríamos decir que Y efectivamente, ¿verdad? Se puede escribir o se define como una función con respecto de X. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Ahora bien, algo que tenemos que tener en cuenta es que no toda ecuación define a Y como una función en términos de X. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo donde eso sucede. Bueno, este ejemplo A se parece mucho al que ya vimos, lo pueden hacer de manera independiente. Vamos a enfocarnos en el segundo. ¿Ok? Observen lo que sucede en el segundo. Por ejemplo, regreso a la pizarra. Alondra y Giovanni, si tienen dudas o preguntas, pueden hacer las preguntas en cualquier momento. Bueno, lo primero que vamos a hacer en este ejercicio es lo siguiente. Vamos, por ejemplo, eh, a despejar para Y. O sea, la pregunta es, esta ecuación define a Y, ¿verdad?, como una función de X. Esa es la pregunta y tenemos la siguiente expresión. ¿Ok? Bueno, de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Despejar para Y, ¿verdad? Si despejamos para Y, ¿qué obtenemos entonces? Este término lo pasamos hacia el otro lado restando. Tenemos entonces algo así como 4 menos X cuadrado. Ahora, ¿qué operación nosotros hacemos para deshacernos de este elevado al cuadrado? En este caso, lo que tenemos que hacer es tomar la raíz cuadrada en ambos lados. ¿Ok? Ahora bien, nosotros no sabemos cuál es el signo de Y. Por lo tanto, vamos a considerar ambos casos. Uno es positivo y otro es negativo. Observen entonces cómo nos queda esta expresión para Y. Va a ser positivo, negativo, raíz cuadrada de 4 menos X cuadrado. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean lo siguiente. En este caso, yo voy a crear una tablita de valores X y Y. Vamos a suponer que yo coloco un valor de 0 para X. Si X es 0, entonces nosotros vamos a tener que raíz cuadrada de 4. Pero un resultado o una raíz va a ser positiva y la otra negativa, ¿verdad? Raíz cuadrada de 4 es 2. Por lo tanto, cuando X es igual a 0, nosotros tenemos 2 positivo y también tenemos negativo 2. Observen que si nosotros dibujamos un diagrama de flechas, nosotros vamos a observar lo siguiente. Este conjunto es para los valores de X y este conjunto para los valores de Y. Observen que aquí vamos a tener un punto, ese punto es 0, y de este 0 nosotros vamos a ir al valor de positivo 2, y de este 0 también vamos a ir al valor de negativo 2. Esta relación matemática es una relación matemática que va de 1 a ¿cuántos valores? Aquí tenemos muchos. Y esta relación matemática
no, no coincide con la definición de una función de una función. La definición de una función. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que concluir es que esta ecuación, ¿verdad? Tenemos que decir que no define a y como una función de x. ¿Ok? ¿Por qué? Porque observen que para un valor de x tenemos dos valores de y. Por lo tanto, contradice o no cumple la definición de una función. ¿Ok? Bueno, vamos a dar un repaso sobre las relaciones matemáticas. Me parece que no hablamos sobre eso. Fíjense que esto es una de las relaciones matemáticas, ¿ok? Y decimos que para esta relación matemática tenemos que y, ¿verdad? O sea, esta es de uno a muchos. Aquí decimos que y no es una función en x, ¿ok? Ahora bien, otra relación matemática es la siguiente. Por ejemplo, nosotros podemos tener un conjunto de esta manera, ¿verdad? Y podemos tener que para cada valor vamos a tener que uno y solo uno valor en y de esta manera, ¿verdad? En particular de esa manera. Bueno, aquí observen, esta relación es una relación de uno a uno. ¿Ok? En este caso, si la ecuación ¿verdad? O la gráfica cumple con esta relación matemática, nosotros decimos que si este es el conjunto para x, si este es el de y, tenemos que si es una, una función en x. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, otra puede ser la siguiente. Observen. En la tercera, nosotros podríamos tener, por ejemplo, podríamos tener algo así como, vamos a suponer que tenemos un punto aquí y dos puntos, ¿y qué más? Perdonen, dos puntos aquí y un punto en Y. Por ejemplo, aquí tenemos algo así de esta manera. Todavía aquí estamos cumpliendo con la definición de función. ¿Por qué? Fíjense que y recibe un valor para dos valores distintos de x, ¿ok? Entonces, en este caso, estamos cumpliendo con esa condición, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos, esta es una relación matemática de muchos a uno. ¿Ok? Y aquí tenemos que y si se define o si es una función con respecto a x, ¿verdad? O sea, fíjense que estas dos relaciones matemáticas, para estas dos relaciones matemáticas, nosotros decimos que y sí se define como una función en x, ¿verdad? Ahora bien, para esta no puede ser el caso, ¿verdad? Otro caso que nosotros tenemos sería entonces el siguiente. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos x y acá tenemos y. ¿Ok? Vamos a hacerlo un poco más grande. Ahora, por ejemplo, yo puedo tener dos puntos aquí, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo puedo decir, para este valor, yo voy a ir ¿hacia dónde? Por ejemplo, yo puedo ir hacia este y también puedo ir hacia aquí, ¿ok? Pero luego, fíjense lo que sucede. Para este valor, yo puedo ir hacia aquí y con este también yo puedo ir hacia aquí. O sea, ya esta relación no cumple con la definición de función. Esta relación es una relación de muchos a muchos.
¿ok? Y aquí decimos que y no se define como una función en la variable independiente x, ¿ok? Observen, estas dos relaciones matemáticas sí definen a y como función de x, estas dos relaciones matemáticas no definen a y como función de x. Ahora, regresando a este ejercicio, observen lo que sucede. Esta ecuación que ustedes la conocen, ustedes están familiarizados con esa ecuación, viene siendo la ecuación de ¿qué? De un círculo. Y este círculo está centrado ¿en dónde? Está centrado, por ejemplo, en el 0, 0, pero tiene un radio de 2. Por lo tanto, aquí vamos a tener 2, negativo 2 y 2. Observen que si yo trazo una recta vertical, ¿qué va a estar sucediendo? Lo que nosotros concluimos aquí. Por ejemplo, que para un valor de x vamos a obtener entonces dos valores en y. ¿Por qué? Porque esta gráfica o esta ecuación, ¿verdad? Esta relación entre la variable x y y, ¿verdad? Tienen una relación de matemática ¿de qué? De, por ejemplo, de 1 a muchos. O sea, para un valor de x tenemos dos valores de y, ¿ok? Por lo tanto, aquí podríamos decir que de acuerdo a la prueba de la recta vertical, y no se define como una función de x. Bueno, ¿dudas o preguntas con este ejercicio y con este tema? ¿Dudas o preguntas hasta ahora? ¿Cómo van? Bueno, entonces vamos ahora a cambiar la pantalla, regresamos a la diapositiva. Ya con eso terminamos este capítulo, o el capítulo no, esta sección. Vamos entonces a la próxima sección. La próxima sección, la próxima sección es la sección de obtener información a partir de la gráfica de una función. ¿Okay? Esta sección es sumamente importante. Muy bien. Vamos a ver. Ok. Perfecto. Esta es la sección 2.3, ¿verdad? Podemos copiar el título. Yo voy a estar acá borrando la pizarra. Perfecto. Entonces, observen lo siguiente. Vamos a ver. Bueno, aquí vamos a tener tres subsecciones o subtemas y los objetivos son los siguientes. Por ejemplo, decimos numerosas propiedades de una función se obtienen más fácilmente a partir de la gráfica de esa función. ¿Ok? Ahora tenemos en el segundo objetivo, veremos en esta sección cómo una gráfica nos dice si los valores de una función son crecientes o decrecientes. Vamos a ver de qué se trata eso. Así como también dónde están localizados
los valores máximos y mínimos. ¿Ok? Tenemos tres secciones. Primero vamos a comenzar a identificar los valores de la función. Eso nos va a llevar a identificar el dominio y el rango de una función. Esa tarea es muy importante. Es mucho más fácil identificar el dominio y el rango de una función de esta manera a partir de la gráfica de la función. Luego pasamos a identificar para qué valores de x la función se dice que es creciente y para qué valores, para qué intervalo, ¿verdad? De x la función es decreciente. ¿Ok? Por último, vamos a identificar dónde es que ocurren, para qué valores de x y qué valores son los valores máximos y mínimos de esa función. ¿Ok? Bueno, ahora tenemos lo siguiente, dice, una gráfica completa de una función contiene toda la información acerca de una función, porque esta gráfica nos dice cuáles valores de entrada corresponden a cuáles valores de salida. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Ahora tenemos, para analizar la gráfica de una función, debemos recordar que la altura de la gráfica es el valor de la función. Entonces, podemos leer los valores de la función a partir de su gráfica. Observen el siguiente ejercicio. Por ejemplo, tenemos esta gráfica y nos piden, por ejemplo, encontrar los valores de esta función para, este, para los valores de x en 1, 3 y 5. Observen que el eje vertical, o sea, el eje para la variable dependiente es temperatura y decimos que la temperatura depende de la hora a partir del mediodía. El mediodía viene siendo 0, la 1 es la 1 de la tarde y así sucesivamente, ¿verdad? Las 6 son las 6 de la tarde, etc. Fíjense que a la 1 de la tarde nosotros tenemos que la temperatura es ¿cuánto? ¿A cuánto está la temperatura en grados Fahrenheit? En este caso a 25, ¿verdad? Sumamente bajita. Observen. Ahora bien, la temperatura a las 3 de la tarde viene siendo ¿cuál? Bueno, vamos al número 3. Vamos al 3. Subimos así verticalmente hasta este punto en la gráfica. Luego vamos horizontalmente hasta leer este número en Y, ¿verdad? En el eje vertical. En este caso, a las 3 de la tarde tenemos que la temperatura va a estar a 30 grados Fahrenheit. Ahora bien, ¿qué sucede a las 5 de la tarde? Ya comienza a bajar de nuevo la temperatura. O sea que a las 5 en X vamos a subir a la gráfica, a donde está localizada la gráfica, y luego vamos a identificar este valor. O sea que a las 5 la temperatura es 20. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas con este primer ejercicio? Lo estoy haciendo así, ¿verdad? No estoy utilizando la pizarra, pero espero que me estén entendiendo. Estoy utilizando el cursor. Bueno, ¿dudas o preguntas? ¿Bien? ¿Hasta aquí? Sí, todo bien. Perfecto. Excelente. Déjame subir el micrófono. Ok. Subir el volumen. Ahora, fíjense, nos preguntan, ¿a qué hora nosotros tenemos una temperatura mayor? ¿A las 2 o a las 4? Por ejemplo, a las 2 de la tarde la temperatura está prácticamente en su máxima temperatura, ¿verdad? Está casi a nivel de 35, vamos a decir que está a 34, ¿ok? Mientras que a las 4 está por los 25. Pues por lo tanto, aquí decimos que la temperatura mayor, ¿verdad? Es la de 34 y es a las 2 de la tarde, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, dice encuentre el o los valores de x para los cuales la temperatura está a 25. Ahora, en este ejercicio, fíjense que nos dan el valor de la función, o sea, el valor de y, ¿ok? En este caso t, y nos piden encontrar la hora o los tiempos, ¿verdad? En la cual la temperatura estuvo a 25. Por ejemplo, pues vamos a 25
Vamos acá a 25, ¿verdad? Y observen que, por ejemplo, a la 1 estuvo en 25, a la 1 de la tarde estuvo en 25 grados Fahrenheit, y también, si seguimos aquí, a las 4. O sea que a la 1 y a las 4 de la tarde, esta temperatura estuvo a 25. Muy bien. Entonces, ahora, observen esta, tenemos ahora una desigualdad. Ahora nos dicen, encuentra los valores de X, o sea, estos tiempos, en la cual la temperatura está sobre los 25 grados Fahrenheit. Sobre o igual, ¿verdad? Pues nada, vamos acá a 25 y fíjense que aquí la gráfica, ¿qué sucede? Está por debajo de los 25, o sea, de 1 a 0 está por debajo de los 25. Ahora bien, de 1 hasta las 4 de la tarde, la gráfica o los valores de la función están sobre el valor de 25. Quiere decir que de 1 a 4 de la tarde la temperatura estuvo sobre los 25 grados. Fíjense que ya a partir de las 4 la temperatura o los valores de la función están por debajo de 25, ¿verdad? Bueno, voy de nuevo al chat. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No. Perfecto, gracias Cristabela. Entonces, bueno, fíjense de lo siguiente. Fíjense de lo siguiente. Ahora, de acuerdo a esta gráfica de la función, nosotros podemos identificar cuál es el dominio y cuál es el rango. ¿Ok? Por ejemplo, observen, si yo me voy desde este punto al extremo izquierdo, ¿verdad? Este punto tiene qué coordenada en X y qué coordenada en Y. Bueno, esto es mejor hacerlo en la pizarra. Vamos para la pizarra. Por ejemplo, eh, ok, se supone que ahí están viendo la pizarra. Muy bien. Bueno, observen, en este caso nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros tenemos una función o una gráfica de una función de esta manera, ¿verdad? Sabemos que esa es la gráfica de una función. Ahora bien, observen, cuando nosotros estamos localizados en este punto utiliza esta coordenada en X y esta coordenada en Y, ¿ok? Ahora bien, si yo me muevo un poquito en esta función, por ejemplo, este punto utiliza esta coordenada en X y esta coordenada en Y, ¿verdad? Si me sigo moviendo, por ejemplo, este punto utiliza esta coordenada en X y esta coordenada en Y. Si yo me sigo moviendo de esa manera, ¿qué nosotros vamos a observar? Que aquí estamos haciendo algo así como un rastreo o un registro, ¿verdad? ¿De qué? De todas aquellas valores en X y valores en Y que esta función está que utilizando, ¿verdad? Fíjense. Entonces, ¿qué sucede? Todos esos valores en X que fueron utilizados, ¿verdad? Para trazar la gráfica de F, todos estos le vamos a llamar ¿qué? Dominio, ¿ok? De la función. Y todos esos valores que se utilizaron, todas esas coordenadas en Y que se utilizaron, los vamos a llamar rango. Rango de la función. Otra palabra para rango es campo de valores. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean, pongan en práctica este concepto.
Por ejemplo, fíjense de el siguiente ejercicio. Nosotros tenemos lo siguiente. Bueno, queremos encontrar el dominio y el rango de esta función. F de x es igual a raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Bueno, si ustedes van a Desmos, yo le estoy adelantando, por ejemplo, la primera parte. La primera parte es que tenemos que trazar la gráfica de esa función. Nosotros podemos ir a Desmos y trazar la gráfica de esa función. Bueno, les adelanto que la gráfica de esa función viene siendo un semicírculo. ¿Ok? Ahora bien, este semicírculo, ¿verdad? Va a estar centrado en 0, 0 y tiene un radio de 2. ¿Ok? Por lo tanto, esto es negativo 2 y esto es 2. Ahora, si nos dejamos llevar por esta ilustración, primero vamos a identificar cuál es el dominio. Por ejemplo, si nosotros estamos en este punto, este punto utiliza ¿qué coordenada en X? Utiliza esta misma coordenada, ¿verdad? Ahora bien, si nos movemos un poquito, va a utilizar entonces ¿qué? Esta otra coordenada. Si nos movemos otro poquito, va a utilizar esta coordenada. Si seguimos así moviéndonos, ¿verdad? Vamos a observar que para cada uno de estos puntos estamos utilizando ¿qué? Todas estas coordenadas, ¿ok? Hasta llegar a este punto, observen que ya en este punto la coordenada en X que se está utilizando es esta, ¿verdad? Por lo tanto, todo este intervalo viene siendo el dominio de la función. En este caso vamos a ir desde negativo 2 hasta 2. Por lo tanto, en el dominio vamos desde negativo 2 hasta 2, incluidos los extremos. ¿Ok? Ahora bien, observen. Para este punto, la coordenada de y, ¿cuál es? Ah, es 0. ¿Ok? Si nos movemos un poquito más arriba, ahora para este punto, la coordenada en y que estamos utilizando es esta. Si seguimos así de esta manera, tenemos que para este punto la coordenada en y es esta. Si nos seguimos moviendo, ¿qué va a suceder? Observen que lo que estamos haciendo es utilizando todas estas coordenadas, ¿verdad? Hasta que nosotros llegamos, fíjense, por ejemplo, por aquí utilizamos esta coordenada, hasta que llegamos a este punto, ¿verdad? En este punto la coordenada va a ser el mismo 2 en y. Por lo tanto, observen que estamos utilizando todo esto, ¿verdad? De igual manera, si ustedes siguen por acá, si vamos aquí, utilizamos esta coordenada. Si estamos aquí, utilizamos esta coordenada en y. Por lo tanto, esta región sombreada viene siendo el rango o el campo de valores. En este caso, vamos a ir desde qué valor hasta qué valor. Por ejemplo, vamos desde el 0 hasta 2. ¿Dudas o preguntas en este ejercicio, estudiantes? Inicialmente nos cuesta un poco, pero es bastante intuitivo el ejercicio, ¿no? Bueno, dudas o preguntas. Voy a ver el chat. Hasta aquí, ¿cómo van, estudiantes? ¿Bien? Giovanni dijo que está bien. Muy bien. Perfecto. Excelente. Pues nada, pues vamos a continuar. Déjame quitar esto de aquí. Bueno, observen que aquí lo que tenemos es este,
Este viene siendo el resultado, ¿verdad? El rango es de 0 a 2 y el dominio es de negativo 2 a 2. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué otros ejercicios tenemos por aquí. Me parece que eso era todo por ese ejercicio. ¿Ok? Ahora, el siguiente tema es identificar para qué intervalos, o sea, para qué valores de x la función es creciente o la función es decreciente. Bueno, tenemos tres opciones. O la función es creciente, o constante, o decreciente. Esas son las tres opciones, ¿ok? Por ejemplo, esta ilustración solamente nos presenta dos, la creciente y la decreciente. Observen, tenemos esta función, ¿ok? Déjame quitar esto acá. Tenemos esta curva, entonces, ¿qué sucede con esta curva? Por ejemplo, observen que los valores de la función van aumentando, ¿verdad? Si nos movemos de izquierda a derecha, van aumentando hasta llegar a b, ¿ok? O sea, ¿qué decimos? Que en el intervalo de a b, esta función es creciente, porque sus valores van en aumento si lo pensamos de izquierda a derecha, ¿verdad? O sea, desde A hasta B. Ahora, observen, ¿qué sucede desde este punto B en X hasta C con la función? Observen que los valores de la función van decreciendo, van disminuyendo, ¿verdad? Por lo tanto, se dice que en este intervalo la función es decreciente. Ahora, observen el otro tramo. Desde C hasta D, nuevamente los valores de las funciones van en aumento, ¿verdad? Entonces quiere decir que la función es creciente. ¿Ok? ¿Cómo nosotros definimos esto en términos matemáticos? Pues se hace de la siguiente manera. Observen. Lo que se hace es lo siguiente, se toman dos variables o dos números arbitrarios, dos números arbitrarios, y decimos, un número es menor que el otro y ambos números van a estar en un intervalo, ¿ok? Si nosotros evaluamos la función en estas dos cantidades, ¿qué sucede? Por ejemplo, y si esa función es que, evaluada en el primer punto, es menor que el próximo punto, ¿verdad? Decimos entonces que esta función es creciente. Observen la ilustración para que entiendan este formalismo matemático, ¿verdad? Observen, si x es menor que 2 y ambos están en un intervalo, ¿verdad? Observen que el valor de f de x1 tiene que ser menor que el valor de f de x2. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Lo que está diciendo es que este valor de la función es menor que el próximo valor de esa función. Algo parecido a eso, ¿no? Por lo tanto, la función es creciente, ¿ok? De igual manera, podemos establecer que la función sea creciente. Observen, aquí tenemos x1, x2. x1 es menor que x2. Pero ¿qué sucede? Si el valor de la función evaluado en x1 es mayor que el valor que el valor de la función evaluado en x sub 2, en este caso decimos que la función entonces es decreciente. ¿Ok? Bueno, esto es el formalismo matemático. Vamos entonces a la práctica. Por ejemplo, yo quiero que ustedes me digan ahora que determinen los valores en la cual esta función W es creciente, decreciente y constante. ¿Ok? Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Fíjense que aquí tenemos, esto es una función de peso en libras. Eso es lo que tenemos en el eje vertical. En el eje horizontal tenemos años, o sea, tenemos tiempo. Y esto puede ser, por ejemplo, el peso de una persona a medida que esta persona avanza en edad. ¿Ok? Bueno, les voy a dejar ese diagrama. Quiero que me digan para qué valores, para qué tiempos o para qué edades de esta persona esta función es creciente, esta función es constante o decreciente. ¿Ok? Pueden hacer una tablita. Yo voy a hacer una tablita acá.
Bueno, ya vieron la función, ¿ok? Entonces, observen, por ejemplo, muy bien, sí. En este caso, fíjense, tenemos que la función va aumentando, ¿ok? Hasta que llega a este punto. O sea, desde su nacimiento hasta que hasta que esta persona cumplió los 25 años, él fue aumentando en peso, ¿verdad? O sea que esta función es creciente desde el año 0 hasta el 25. Anotamos que en el intervalo desde 0 hasta 25 años, esta persona fue aumentando de peso. O sea, esta función de peso es creciente. Ahora, ¿qué sucedió desde los 25 hasta los 35? Fíjense que su peso se mantuvo estable. O sea, no hubo variación. En este caso decimos que desde los 25 hasta los 35 tenemos esta función se comportó de manera constante. Ahora, a partir de los 35, algo sucedió en el metabolismo o comportamiento, o en ambos, que el peso de esta persona aumentó bastante, de una manera bastante dramática, desde los 35 hasta los 40, ¿verdad? O sea, desde los 35 a los 40, esta función creció nuevamente, la función de peso. Y luego, ¿qué sucede? Que luego observa que tiene que mejorar el peso, ¿verdad? Por el riesgo a desarrollar ciertas condiciones. Y luego, ¿qué sucede? Esta persona se puso las pilas y va desde 40 a 50. Observen que aquí vamos hasta 50, ¿verdad? O sea, esta función en este tramo de 40 a 50 es decreciente, ¿ok? De 40 a 50 es decreciente. Y por último, se mantuvo constante en un peso saludable de unas 160 libras, vamos a decir. Y eso fue desde los 50 hasta los 80. ¿Ok? Muy bien. Entonces, observen cómo es que yo quiero que ustedes más o menos provean cómo ustedes podrían, ¿verdad? Ilustrar estos resultados, ¿verdad? Ustedes pueden decir algo así. Fíjense, acá en la pizarra, nosotros podemos decir, ¿verdad? Vamos a ver. Nosotros podemos tener los intervalos donde la función W es creciente, constante o decreciente, ¿verdad? Son los siguientes. Por ejemplo, en este intervalo de edades, el peso fue en aumento, o sea, la función era creciente. En este intervalo de edades, la función se mantuvo estable, constante, y en este intervalo, ¿verdad? La persona, ¿verdad? Bajó de peso, o sea, esa función fue decreciente, ¿ok? ¿Dudas o preguntas en este ejercicio? ¿Dudas o preguntas? ¿Bien? No. No. Perfecto. Pues entonces vamos a otro ejercicio relacionado a esto mismo. Ahora quiero que, ¿verdad? Si ustedes pueden, quiero que abran Desmos. Vamos a Desmos ahora, así utilizamos un poco la tecnología. Entonces, fíjense del próximo ejercicio. Me parece que ya lo están viendo. Queremos trazar la gráfica de esa función. Eso lo vamos a hacer utilizando Desmos o cualquier calculadora gráfica. Luego, a partir de la gráfica queremos identificar el dominio y el rango y luego queremos identificar los intervalos donde la función crece, decrece o es constante. Bueno, vamos a hacer eso entonces. Ay, Dios. ¿Dudas o preguntas? No, por ahora no. Sí, perfecto.
Alondra, ¿no tienes dudas o preguntas? No. Ok, perfecto entonces. Bueno, vamos entonces a Desmos. Necesito una página nueva. Bueno, entonces en Desmos vamos a escribir esta función. Tenemos d es igual a 12x elevado al cuadrado más 4x elevado a la 3 y luego menos 3x elevado a la 4. Vamos a ver si eso es cierto. Y si eso es correcto. Observen la función. Esta función nosotros podemos cambiarle la escala para apreciarla mejor. Deja ver si me sale. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, en una tableta es mucho más fácil. Aquí está medio complicado, pero lo que podríamos hacer es ir desde, ok, vamos a ver, desde 35 hasta -10. Ok, vamos a ver si lo logramos. Yo quiero que los ejes, por ejemplo, en Y, sean hasta -10 y quiero que el valor máximo sea, habíamos hablado 35, entonces en X vamos a decir que sea algo así como -5 y en X también 5. ¿Ok? Bueno, ahora cambié la escala para que ustedes aprecien de una mejor manera esta gráfica. Bueno, observen, esa es la gráfica que nosotros tenemos, ¿ok? Bueno, voy a copiarla en la pizarra y de allá la vamos a discutir.
Perfecto. Bueno, ya trazamos la gráfica utilizando Desmos. Ahora vamos a lo siguiente. Por ejemplo, no quería hacer eso. Muy bien. Bueno, estamos ahí. Ahora sí. Pero observen, en este caso, nos piden encontrar el dominio. Queremos encontrar el dominio de F, ¿verdad? Queremos saber cuánto es eso. También queremos saber cuál es el campo de valores o rango de F, ¿ok? Y luego identificar estos intervalos, ¿verdad? Vamos primero a identificar cuál es el dominio. Bueno, ¿cuáles ustedes opinan o cuáles ustedes creen que es el dominio de esta función? Negativo 1.4 a 2.5. ¿O no? Bueno, eso es una muy buena contestación, ¿verdad? Pero fíjate, lo que Alondra, ¿verdad? Sí. Alondra, lo que Alondra sugiere es que el dominio es el siguiente. Por ejemplo, es todo esto, desde negativo 1.4 hasta 2.5. Ahora, Alondra, observa, esta curva se sigue extendiendo tanto hacia la derecha, ¿verdad? Hacia dirección positiva en X y tanto hacia la dirección negativa en Y. Por lo tanto, si yo selecciono, por ejemplo, este punto de aquí, ¿qué coordenadas tiene ese punto? Por ejemplo, en X va a tener esta coordenada y en Y va a tener que esta coordenada. O sea que fíjate que este punto es parte también del dominio y fíjate que no está en el intervalo que tú me proveíste, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Como esta gráfica o esta curva se sigue extendiendo hacia dirección negativa en X y hacia dirección negativa en Y, Alondra, vamos a extender ese dominio, ¿verdad? Ese dominio sigue hacia esa dirección. De igual manera sucede aquí, fíjense, si yo tengo ese punto tiene coordenadas, esta en X y esta otra en Y. Por lo tanto, ¿qué sucede? Se sigue extendiendo hacia dirección positiva en X, ¿verdad? Dirección positiva en X y negativa en Y. ¿Vieron eso? Por lo tanto, todo esto viene siendo el dominio. Ahora, si les pregunto nuevamente, ¿cuál es el dominio de esta función? Alondra, ¿qué puedes decir? ¿Cuál es el dominio de esta función? Se supone que incluye, bueno, se supone que incluye infinito positivo o algo así, porque si no tiene un punto que termine exactamente. Exactamente, fíjense que es todos los valores desde la dirección negativa en el eje horizontal hasta la dirección positiva en el eje horizontal, ¿verdad? Por lo tanto, decimos que prácticamente es toda la recta de los números reales, ¿verdad? Aquí tenemos que es desde negativo infinito hasta positivo infinito y de esa manera lo vamos a expresar. ¿Les parece? Muy bien. Alondra, ¿bien? Sí. Perfecto. Ahora, observen entonces el rango. ¿Qué podríamos decir del rango? Por ejemplo, si yo vengo a este punto de aquí, en este punto de aquí, ¿qué sucede? Este punto tiene coordenadas en Y, tiene esta coordenada en Y, ¿verdad? Y esa coordenada en Y, en particular, si ustedes van a Desmos, ustedes pueden obtener esa coordenada en Y. Yo voy a buscarla rapidito y esa coordenada en Y viene siendo 32.
esta coordenada viene siendo 32. ¿Ok? Ahora observen, ¿qué sucede? Aquí tenemos lo siguiente. Por ejemplo, si seguimos utilizando estos puntos, vamos a utilizar esta coordenada, esta coordenada. Si me voy a este punto, voy a utilizar esta coordenada. Si me voy a este punto, utilizo esta. Si me voy a este, utilizo esta. Entonces seguimos de esa manera, ¿no? Si me voy a este punto, estamos utilizando el 0. Si me voy a este punto, estoy utilizando esta. Si me voy a este punto, estoy utilizando esta coordenada. Observen que en ambas direcciones, en ambos extremos, esta función está dirigiéndose o se extiende a la dirección negativa del eje vertical, ¿verdad que sí? Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Sería 32 a negativo infinito. Claro que O- sí. Lo que sucede, Alondra, es que nosotros siempre nos vamos a referir desde los valores menores a los mayores, ¿ok? O sea, que sería desde negativo infinito hacia dónde. Hasta 32. Claro, y 32 incluido, ¿verdad? Por lo tanto, fíjense, aquí tenemos desde negativo infinito hasta 32 incluido, ¿ok? ¿Les parece eso bien, el rango? Sí. O sea, que sería entonces todo esto. ¿Y vamos hacia dónde? Hacia la dirección de negativo infinito, ¿verdad? Muy bien. O sea, aquí podríamos escribir que esto es la dirección negativo infinito, esto es positivo infinito, ¿verdad? Ahora bien, el próximo tema, bueno, nos vamos para el próximo tema, porque estamos aquí. Dudas o preguntas sobre el dominio de F o el rango de F. No. Bien, perfecto. Ahora vamos a identificar para qué valores, para qué intervalos, o sea, valores de X, esta función es creciente o decreciente. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué ustedes pueden decir? ¿Para qué intervalos esta función es creciente? De negativo 1.4 a negativo 1. Yo estoy muy de acuerdo con usted. De negativo 1.4 a negativo 1, esta función es creciente. Ahora bien, Alondra, ¿qué sucede desde negativo infinito hasta negativo 1.4? ¿Esta función es qué? Constante. Desde negativo infinito hasta negativo 1.4, esta función también es ¿qué? Es creciente, ¿verdad que sí? Por lo tanto, podríamos decir que esta función es creciente desde negativo infinito hasta, Negativo 1 hasta negativo. claro, hasta negativo 1, ¿verdad que sí? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede a partir del negativo 1? La función está disminuyendo en sus valores. ¿Hasta qué valor? Hasta el 0. Claro, observen. Aquí tenemos que esta función va disminuyendo en sus valores hasta llegar al 0. O sea que desde negativo 1 hasta 0, esta función es decreciente. Ahora, a partir de este valor de x igual a 0, ¿hasta qué otro valor esta función es creciente? Observen, esta función a partir de 0 crece, 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 ¿verdad? Hasta este valor. Ese valor es 1. 2. En este caso es 2. ¿Ok? Ok. Muy bien. Esto sería 0,2. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede a partir del 2? ¿Qué sucede con la función a partir de x igual a 2? Decrece. Decrece, ¿verdad? Observen que a partir de este valor, esta función decrece, ¿verdad? ¿Y de 2 hasta qué valor? Hasta negativo infinito. Hasta, en este caso, positivo infinito, porque estamos hablando, Alondra, que todos estos intervalos son valores de x, y esta es la dirección positiva en x, ¿verdad? O sea, desde 2 hasta positivo infinito en x, ¿verdad? Tenemos que esta función va decreciendo, ¿verdad? Esa es la idea.
Alondra, no podemos confundir la dirección positiva de X, ¿verdad? Para los valores de X con la dirección negativa en el valor, en el eje de Y, que está asociada a los valores de la función, ¿ok? Ok. Muy bien, excelente. Bueno, ya cumplimos con esa segunda pregunta. Ahora, lo otro que les voy a indicar es lo siguiente. Observen, otra información que nosotros podemos identificar a partir de esta gráfica es la siguiente. Nosotros podemos encontrar los puntos máximos y los puntos mínimos. Los puntos mínimos, ¿ok? Por ejemplo, si yo me enfoco, ¿verdad? En este recuadro, ¿ok? Si yo me enfoco en este recuadro, ¿ok? ¿Qué sucede? ¿Qué yo puedo decir? Nosotros podemos observar que este punto de aquí es un punto máximo, ¿ok? O sea, es un punto donde para este intervalo, ¿qué sucede? El valor de la función va a alcanzar a un punto máximo. ¿Ustedes saben cuál es ese punto? Eso lo podemos encontrar nuevamente en Desmos. Fíjense que Desmos le da una opción para obtener las coordenadas de ese punto. Estas coordenadas de ese punto vienen siendo negativo 1,5. ¿Ok? Por lo tanto, aquí tenemos que este punto máximo, decimos local. La palabra local viene siendo de que yo me voy a enfocar en esta región, ¿ok? Más local, no tanto global, ¿ok? Que es una región cerca de donde está ocurriendo ese punto máximo, o sea, cerca de este valor de negativo 1. Por lo tanto, este punto máximo es negativo 1,5, ¿ok? Luego, si yo, por ejemplo, me enfoco en este tramo, en este recuadro, ¿ok? ¿Qué nosotros observamos? Bueno, ya casi no se ve con tanto dibujo, ¿no? Pero la idea es que observen que la curva de la función es así, ¿verdad? En este recuadro anaranjado, nosotros observamos que esta función alcanza un punto mínimo, ¿ok? Y ese punto mínimo viene siendo ¿cuál? El punto 0, 0, ¿ok? Ahora bien, si nosotros nos dirigimos o nos enfocamos en este recuadro ahora, ¿qué sucede? Vamos a encontrar un punto que Máximo. otro punto máximo, ¿verdad que sí? O sea, este punto máximo, en este caso habíamos dicho que es 2 en X y 32 en Y. Muy bien, por lo tanto, acá tenemos 2,32. Muy bien, fíjense que estos dos puntos son puntos máximos locales, ¿ok? Y este punto de aquí viene siendo un punto mínimo local, ¿ok? ¿Por qué decimos local? Porque nosotros estamos imponiendo una restricción en el dominio, ¿ok? O sea, es en ese intervalo de X donde está ocurriendo este punto máximo, ¿verdad? Ahora bien, si nos enfocamos en algún punto máximo o mínimo global, decimos, por ejemplo, observen, ¿existe algún punto mínimo global? Bueno, observen que esta gráfica, ¿qué sucede? Se sigue extendiendo hacia la dirección negativa en el eje vertical, por lo tanto, no existe un punto mínimo para el valor de la función, ¿ok? Ahora bien, máximo sí existe, ¿por qué? Fíjense que la función llega a un punto máximo global en este punto, ¿ok? O sea que este punto de aquí
es un punto máximo local, pero también decimos que es un punto máximo global. Cuando decimos global, se refiere a que estamos considerando toda la recta horizontal, todos los valores del eje horizontal. ¿Ok? Muy bien. Bueno, dudas o preguntas en este ejercicio. Yo lo que hice fue que le añadí esta pregunta para motivar la próxima subsección que tiene que ver con máximos y mínimos. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas o preguntas, estudiantes? No. Bueno, vamos entonces a estudiar el caso de los máximos y los mínimos locales de una función. Eso viene siendo el último tema. Ya nos quedan más que solamente 5 minutos de clase. Vamos a aprovechar esos 5 minutos. Bueno, por ejemplo, fíjense en esta gráfica, ¿verdad? En esta gráfica, ¿verdad? Ustedes pueden decir que desde negativo infinito hasta, en este caso, hasta negativo 1, esto no está muy claro, ¿verdad? Esto debe ser 0, estudiantes. No sé por qué aquí colocaron negativo 1. Bueno, desde negativo infinito hasta 0, el perfil de esta gráfica es que va decreciendo. ¿Ok? Ahora, a partir de 0, el perfil de esta gráfica es, o el comportamiento de esta gráfica es uno creciente. ¿Ok? Muy bien. El dominio, observen que es toda la recta de los números reales, o sea, todo el eje horizontal. Y el rango, observen que aquí tenemos valores en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, pero no estamos utilizando el tercero ni el cuarto. Por lo tanto, el rango es estos valores de y, a la cual la función alcanza, es desde 0 incluido, ¿hacia dónde nosotros nos dirigimos? Hacia infinito positivo. Ese sería el rango, ¿verdad? Ahora, aquí hay puntos máximos. No hay puntos máximos ni locales ni globales. Ahora, hay puntos mínimos. En este caso, sí, el punto mínimo viene siendo ¿qué? El punto 0, 0. ¿Ok? Muy bien. Aquí estamos hablando de los puntos máximos y mínimos, ¿verdad? Observen esta curva. Si nosotros, por ejemplo, nos enfocamos en valores próximos a A, o lo que se conoce como valores en la vecindad de este valor A, donde ocurre este máximo relativo o este máximo local, tenemos que esta altura de la función va a representar este máximo, ¿verdad? Esta altura de esta función va a representar ese mínimo, ¿ok? Ya eso nosotros lo vimos en el ejercicio anterior y lo que nos queda es lo siguiente. Esta viene siendo la formalidad matemática, luego la pueden leer, ¿ok? Lo más que me interesa es que ustedes entiendan la práctica. Por ejemplo, fíjense de este ejercicio, ¿ok? En este ejercicio nos piden encontrar los máximos y los mínimos de este ejercicio. Bueno, copien el ejercicio, vamos a ir a Desmos, ¿ok? Para ver cuál es la gráfica de este ejercicio. Aquí tenemos y elevado a la 3 menos 8 por x más 1. ¿Ok? Voy a cambiar la pantalla a Desmos y observen cuál es la ventaja de utilizar esta herramienta, o sea, Desmos. Bueno, la ventaja es la siguiente. Ya aquí yo copié la función, ¿ok? Es una función polinomial cúbica. Y observen, en este caso, ¿qué nosotros podemos decir? Por ejemplo, ya Desmos inclusive les incluye que estas coordenadas, estos puntos, ¿verdad? Decimos que aquí hay un máximo local o un máximo relativo y es el punto negativo 1.6, 9.7 y hay un mínimo relativo y es el punto 1.6 y
negativo 0.7. ¿Okay? Que cuando hagan este ejercicio van a utilizar Desmos y ustedes reportan cuál es el máximo relativo y cuál es el mínimo relativo. ¿Okay? Fíjense que aquí en esta gráfica no hay ni mínimos ni máximos globales. ¿Okay? Bueno, entonces, el último ejercicio que yo quiero que ustedes vean, lo van a ver de manera independiente, ¿ok? Es el siguiente. Esto es una aplicación, por ejemplo, en este caso es una aplicación en el área de finanzas. Algo muy común es ver una función que describa, por ejemplo, una función de precios, ¿ok? Fíjense, esta función también es un polinomio cúbico, ¿ok? Y nos piden encontrar en este caso nos piden el precio máximo en esta década donde se suplieron donde se reportaron estos precios de estas canastas de alimentos, ¿ok? En una calculadora gráfica lo que habría que hacer es trazar esta expresión, ¿verdad? La gráfica de esta función y aumentar la resolución o la escala del plano cartesiano XY para observar que este es el máximo. En Desmos esa tarea es sumamente sencilla, ¿verdad? Y de aquí uno concluye, ¿verdad? ¿Cuál fue el tiempo estimado en lo cual los alimentos tenían un costo mayor, ¿verdad? Durante esa década del 90 y 2000. Y nada, siempre seguimos el libro de Stewart, que es el libro de texto, y con eso culminamos la clase. ¿Dudas o preguntas, estudiantes? No. No, perfecto. Pues nada, yo voy a pasar la asistencia, ¿ok? De aquellos que no han llegado, voy a pasar la asistencia. Le acabo de tomar una captura a la clase, a la lista, y listo. Y eso sería todo.